en cualquier momento se les puede decir que ustedes anoten su asistencia en el aula virtual a través de las aplicaciones. Hay una pestaña que se llama OnTime, si no me equivoco, que es donde tú registras tu asistencia, eso solamente cuando yo lo permita. Entonces, estén atentos porque en cualquier momento esto puede pasar y se cierra la asistencia y ahí se quedará registrada tu asistencia a la clase. ¿Por qué es de suma importancia esto? Porque si tú no estás atento a esto, es probable que los auxiliares del colegio comiencen a comunicarse con tus papás del por qué no estabas en clase de alguna manera ese día, ¿no? Entonces, para evitar esos inconvenientes, yo te pido por favor que estés atento a lo de la asistencia, ¿ya? Ya no se registra a través de lo que hacíamos antes de una manera más particular en el caso nuestro. Es decir, que cada profe, digamos, les decía que cómo habían asistido, o si es que habían de alguna manera participado de la clase, entonces ya no va a ser así. Tienes que estar atento en el momento en el que se te diga que registres tu asistencia por el EduSoft. ¿Ok? Bueno, sin más, entonces vamos a comenzar porque el tiempo acá es bastante corto y se pasa volando, ¿no? Ya, a ver, vamos a trabajar lo que es nuevamente números cuánticos y configuración electrónica, esta vez desde otro ángulo, para hablar ya no más de quizá átomos neutros, como lo hemos estado haciendo, sino hablar más bien de átomos con carga, obviamente, para la distribución que nosotros querramos, ¿no? Pero antes de que se me olvide, esto seguramente la profesora, no sé quién es su tutora o su tutor, no sé si es la profesora Luz o el profesor Jorge, pero si es alguno de ustedes, seguramente les va a pedir esto que les voy a indicar, ¿ya? Así que por favor atentos a lo que les voy a decir. En la tutoría se les ha pedido que a todos ustedes elaboren una foto, o se hagan una foto, colocando en un letrero blanco, esta frase, ¿no? Mi mamá es, y el adjetivo que tú consideres propio para tu mamá. Esto con un tamaño no tan exagerado, que más o menos sea del tamaño de una hoja 4 aproximadamente, pero que se logre ver con claridad, ¿no? No vas a escribirlo con lapicero donde no se note. Entonces, no sé quién es su tutor, no estoy muy seguro si es la profesora Luz o el profesor Jorge. Si es alguno de los dos, pues tiene que enviarle esa foto suya a través del correo Profesor, institucional. Sí, es la profesora Luz Peña. Lo mío ok, es Bonifacio. listo, entonces no hay problema. Me estoy adelantando yo porque seguramente les voy a escribir estos días diciéndoles que tienen que hacer esto, ¿ya? Entonces, por favor, háganlo de la mejor manera porque es para sus mamás lo que vayan a hacer. En un letrerito se coloca esa denominación, mi mamá es, y ustedes pues mencionen lo que significa sus madres para ustedes, y de esa manera pues podemos hacerles algo a sus mamás, dicho sea de paso, o traten de hacerle pasar un buen día el domingo que viene, ¿no? Ya, bueno, entonces eso con respecto a la tutoría. Bien, vamos a hablar de la configuración electrónica. Les pido por favor, no sé si en esta clase hubo un chico que me escribió, no sé, perdí, ahora está actualizándose el chat y se pierde un poco los chats que han quedado atrasados y no había revisado yo bien su información, creo que alguno de ellos me escribió para que tuviéramos una clase un poco más personal. No hay problema, vuélvalo a hacerlo si es que lo necesita, ¿ya? Para eso, para todos también. Bien, la distribución que nosotros vamos a trabajar hoy día, recuerda que trata sobre el átomo propiamente dicho. En la clase anterior hablamos sobre cómo se distribuye la cantidad de electrones a través de los niveles y subniveles que hay en el mismo, ¿no? Pero recordarás que yo te indiqué que esto se da solamente cuando el átomo es neutro, ¿verdad? Cuando el átomo es neutro. Cuando los átomos tienen una carga, esto cambia, ¿no? Y vas a ver a qué me refiero con esto más adelante. Sin embargo, tienes que recordar que esto responde a una cantidad, a una teoría llamada teoría cuántica, que habla sobre una cantidad de números cuánticos, que ya los hemos visto nosotros en la clase anterior, ¿no? Que respondían a 4 números cuánticos, ¿no? Y esto lo hemos identificado en relación a los niveles, subniveles, orbitales y espines de los átomos, ¿verdad?
Bien, esta teoría nosotros la hemos denominado números cuánticos, como ya los dijimos, y responde a una serie de reglas y principios. ¿Ya? Responde a una serie de reglas y principios. Se recuerda que para el curso, durante bastante tiempo ya, no se les ha pedido propiamente una carpeta y tampoco un folder o algo parecido. Yo trato en la medida de lo posible de mandarles todo lo que hacemos para que lo tengan como un insumo. Pero eso no quiere decir que no lo puedas anotar, ¿no? Que no lo puedas tener quizá en un papel al lado tuyo. Recuerda que algunas de las cosas que se explican, pues las explico en la misma diapositiva y eso no llega con, o sea, esas descripciones no llegan con la diapositiva. Entonces, ten cuidado de anotar si es que es necesario eso en tu casa. Bien, hablamos sobre una notación para hablar del átomo y hablamos de dos letras, ¿no? Dos letras en específico. Una de ellas se refiere a la masa, que la denominamos con la letra A, y la otra, dijimos, es el número atómico, ¿sí? Que es la denominación es a través de la letra Z, ¿no? Y estas dos letritas tienen que quedar bien claras. Bueno, cuando hablamos de el número atómico, la letra, te decía yo, es la letra Z, y esta te dice es igual a la cantidad de protones que tiene un átomo. Es igual a la cantidad de protones que tiene un átomo. Para que te ubiques, sí, acuérdate que los protones se encuentran en el núcleo del átomo, y estos no se pueden modificar. No se puede modificar la cantidad de protones que tiene, tampoco la cantidad de neutrones que tiene, porque está en el núcleo. ¿Qué es lo que sí va a ir cambiando, por no decirlo así? Va a ir cambiando la cantidad de electrones que tiene este átomo, ¿sí? De acuerdo a la reacción que obviamente el átomo sufra. Entonces, esto es algo que te tiene que quedar bien claro, ¿no? Los protones no van a cambiar, van a seguir siendo los mismos, la misma cantidad de protones, ¿sí? Eso es algo que debes tener en cuenta. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Obviamente los electrones que se encuentran en en la nube electrónica, sí, del átomo, pues, ¿no? Ya, profesor, Sí. entonces si hay muchos electrones, el átomo vendría a ser negativo, ¿no? No, no. Ahora vas a ver que la cantidad de electrones siempre tiene que estar relacionado con la cantidad de protones que tiene, Para que ¿ya? sea neutro. ¿Sí? Porque normalmente el átomo está neutro si es que la carga es negativa, ¿no? Por la cantidad de electrones que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de protones es positivo, ¿sí? La cantidad de protones es positivo y tiene relación directa con la cantidad de electrones que tiene para que sea estable, ¿no? Eso es lo que hemos dicho la otra vez. Pero estos átomos en la naturaleza no se encuentran de manera estable. Normalmente tienden a estar ganando o perdiendo electrones. Y eso es algo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero está bien que preguntes, me parece bien. Vamos a ponerte más puntitos. Bien, el número de masa. Ya, el número de masa te dije que era la letra A, ¿verdad? Y esto es, hemos dicho, el número atómico más la cantidad de neutrones. Ahora, profesor, ¿qué es el número atómico? El número atómico, acuérdate, es la cantidad de protones que tiene, ¿sí? Un átomo. Este y este se encuentran en el núcleo del átomo, ¿no? Están en el núcleo del átomo. ¿Sí? La cantidad de protones y la cantidad de neutrones se encuentran en el núcleo, que te he dicho que no cambia. Es decir, que la masa se refiere específicamente a la cantidad de protones más neutrones que hay en nuestro átomo, ¿ya? Es la sumatoria de estos dos, ¿no? Eso es la masa del átomo. ¿Bien? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ya. ¿Cómo hallamos el número de neutrones si es que quisiéramos, sí, hallarla? Simplemente restamos la masa, te dice, menos el número atómico, ¿ya? Restamos la masa menos el número atómico. La masa ya sabes cuál es. Sí, el número atómico también sabes cuál es, ¿no? Para hallar los neutrones, la cantidad de neutrones que tú tienes en un átomo. Ya, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Ya, antes de que nos olvidemos, hay algunas observaciones, ¿no?
Primero, hemos dicho que los átomos en general son neutros. Y si es neutro, entonces el número de protones es igual, te dice, al número de electrones que tiene. Esto es igual al número atómico, ¿no? Acuérdate, de estos dos, uno, los protones se encuentran en el núcleo. En cambio, los electrones se encuentran en la órbita, por no decirlo así, del átomo. ¿No? Esto te dice es igual al número atómico que tiene ese átomo, ¿no? Es igual, tienen que ser igual, pero solo si es neutro. Solo si es neutro, ¿ya? Eso tiene que quedarte claro. Solo si es neutro, entonces va a ser igual, ¿no? Si yo te pongo un ejercicio donde no hay ninguna carga, entonces es neutro, por ende debe ser igual. El número de protones es igual al número de electrones y este será igual al número atómico, pues, ¿no? ¿Sí? Pero hay unas excepciones, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, ¿no? El caso del hidrógeno es una excepción, porque su número va a ser en algún caso cero, ¿no? Pero la mayoría, ¿sí? de los átomos tiene la masa igual al número atómico, ¿no? La mayoría, salvo el hidrógeno. Bien, hasta aquí creo que estamos bien, ¿no? Ya, a ver, vamos a hacer un examen rápido, a ver. Alguien que me diga los átomos que tenemos aquí. Tenemos 5 átomos, ¿no? Vamos a hablar de 5 átomos. A esta altura ya deberías reconocerlos más que bien. El primero de ellos es muy fácil, ¿no? Hidrógeno, ese es el segundo. ¿Cuál es? Gracias por participar, como siempre. Nadie está escuchando la clase, creo. Fósforo. Gracias. Fósforo. El tercero. Escandio, gracias. El cuarto. Plata. Plata. Y finalmente el quinto. Oro. 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 Perfecto. Gracias por escribir. A los que están escribiendo. Bien, hay que escribir bien nomás para que no haya problemas. Bien. Vamos a ver entonces el número atómico de estos átomos, ¿no? El número atómico te dice, en el caso del hidrógeno es 1, del fósforo 15, del escandio 21, de la plata 47 y del oro 79, ¿ya? Entonces, ahora te hago una pregunta, ¿no? Si es que nosotros tenemos el número atómico, ¿podemos determinar el número de protones que tiene ese átomo? Sí. Sí. Sí, claro que sí. ¿Hidrógeno sería? Un, ¿Hidrógeno sería? uno. 1. Perfecto. ¿Fósforo? 15. 15. Escandio. 21. 21. Plata 47 y oro 79, ¿verdad? Es decir que responde a la teoría que acabamos de hacer. El número atómico es igual, dice, al número de protones. ¿Por qué puedo intuir esto? Porque los átomos que yo te estoy mostrando son neutros, no tienen ninguna carga, ni positiva ni negativa, ¿no? Son neutros, todos son neutros. Entonces, la teoría te decía que cuando el átomo es neutro, yo puedo saber la cantidad de protones que tiene ese átomo, ¿verdad? Bien. ¿Qué más podemos saber de esto? Podemos deducir entonces también que sí, el número de electrones también será igual, ¿verdad? Eso es lo que te decía la teoría también. Bien, ¿podríamos deducir la cantidad de neutrones que tiene este átomo? Sí, ¿cuáles serían? 1, 1. En el hidrógeno será 1. Acuérdate que en la teoría te decía que en todos era igual, salvo, dice en el hidrógeno, ¿cierto? Salvo en el Sí. hidrógeno. Pero, En el caso del hidrógeno, obviamente los neutrones serán 0, ¿cierto? Y aquí vemos el número de neutrones con la operación que yo te indiqué que era una resta nada más, ¿no es cierto? ¿Qué se restaba, jóvenes? Para saber el número de neutrones. la masa Z menos N. el número atómico. A menos Z. A menos Z, ¿no? Bien. Si esto está claro, entonces ahí puedes observar nuestra sumatoria, ¿no? Para encontrar, te decíamos, el número de electrones que tenía, se sumaba la cantidad de
neutrones más protones, que es la masa, ¿no? Neutrones más protones nos da la masa. Y esto tiene que tener relación, obviamente, con nuestra cantidad de electrones que tenemos, ¿no? Bien, si quisiéramos la masa, simplemente se suma estos dos, ¿no? Si yo les pidiera masa, digamos, de fósforo, la masa de fósforo es la sumatoria de esos dos. ¿Cuánto es la sumatoria de esos dos? Para fósforo, nosotros tendríamos que su masa, ¿sí?, 31. es igual a 31. 31, correcto. ¿Sí? Solamente la sumatoria. ¿Ok? Eso si es que fuera la pregunta, obviamente la masa. Bien. A ver, aquí vamos a detenernos un poquito, porque si no, acá hay un error además. Este de aquí está mal. Es 3, ya, 3 electrones. ¿Ya? Bien. A ver, cuando nosotros hablamos de un átomo neutro, te dijimos era un átomo que no tenía carga, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver lo que son los iones. ¿Ya? Los iones nos hablan de una pérdida o ganancia de electrones. Y para el Átomos con caso de carga los positiva. átomos, sí, claro, para el caso de los átomos, sí, nosotros tenemos que puede tener cationes o puede tener aniones, sí, en los átomos. Casi todos los átomos de la naturaleza están en esta constancia de perder o ganar electrones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fósforo que nosotros vemos acá, el fósforo sí, tiene una carga de 15, te estamos diciendo, y acá hay un error, ¿no? Esto no lo tomen en cuenta, es menos 3 electrones, ¿no? En este caso, cuando es un cation, el átomo pierde electrones, ¿no? Pierde electrones. Es decir, que es al revés de lo que nosotros entendemos, ¿no? Nosotros cuando vemos el signo más es ganar, pero para el caso de estos iones de la química va a ser al revés, ¿no? Especialmente de los electrones, ¿no? Un cation es cuando el átomo pierde electrones. En este caso perdió 3, ¿sí? Estos 3 electrones que ha perdido lo vamos a ver graficado en esto, ¿no? Primero, si el átomo es neutro, como el caso que está aquí, el átomo del fósforo, si el átomo es neutro, entonces el número atómico es 15, es igual a la cantidad de electrones que tiene, ¿verdad? Igual a la cantidad de electrones que tiene. ¿Sí? Por ende, sus protones serán obviamente 15. Pero si este átomo pierde electrones, entonces su número atómico dice que sigue siendo 15. Su cantidad de protones sigue siendo 15. ¿Por qué, profesor, sigue siendo 15 los protones? Acuérdate que está en el núcleo y te he dicho que en el núcleo los protones no se modifican, no cambian. ¿Qué es lo que sí cambia? Lo que está alrededor, ¿no? Los electrones que están alrededor. Y te he dicho que ha perdido 3 electrones. Por ende, la cantidad de electrones que él tiene ahora solamente son 12. ¿Ok? Eso es cuando el átomo pierde electrones. A esa pérdida se le llama cation. ¿Ya? A la pérdida de electrones se le llama cation. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que pasa en el otro caso? Que son los aniones, ¿no? Tenemos el átomo de azufre aquí. Azufre 16, ¿no? En este caso, este átomo de azufre ha ganado electrones. Es decir, que anión es ganar, ganancia. Cation es pérdida. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Cation es pérdida. Anión es ganancia. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? La cantidad, entonces, el número atómico de este átomo de azufre es 16, ¿no? La cantidad de protones es 16 en estado neutro, acuérdate. La cantidad de electrones es 16, perfecto. Pero te está diciendo que este átomo ha ganado 2 electrones. Sí, lo vemos aquí, ¿no? Graficado en -2. Como ha ganado 2 electrones, su número atómico sigue siendo 16, sus protones 16, porque acuérdate, está en el núcleo, ¿no? Eso no cambia. Pero su cantidad de electrones, lo ser la nube electrónica de este átomo, ha ganado 2 electrones. Entonces, su número de electrones será 18. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o algo que no te haya quedado claro? Profesor, Sí. por ejemplo, en el fósforo, al perder 3 electrones, ¿seguiría siendo un cation de fósforo?
Sí, la reacción es cation simplemente. En este caso vamos a ver que se le puede denominar o se le da un nombre por la cantidad de electrones que pierde, ¿no? Entonces, este sería como tetravalente, ¿no? O sea, que ha perdido 3 electrones. Pero eso lo vamos a ver más adelante para que entiendan que por cada electrón que pierde, obviamente recibe un nombre, se le puede denominar de alguna manera, ¿no? Obviamente, si pierde, tienes que decirle es cation de fósforo, ¿no? Si gana, entonces sería anión de fósforo, ¿no? Pero eso obviamente en relación al átomo, la ganancia de electrones. Otra cosa, cuando nosotros tenemos estos dos átomos, recordarás, y si te fijas en los dos, te dije yo alguna vez que los átomos tienden a ganar electrones en función de su masa también. Es decir, que a mayor masa, digamos, es mayor la ganancia de electrones. Es posible que gane los electrones, no los ceda con facilidad, ¿no? Por ejemplo, en el hidrógeno, el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene un electrón nada más alrededor de su nube electrónica, ¿no? Está girando solo uno. Por eso es que tiende a cederlo el electrón, ¿no? Tiende a ceder el electrón. Eso con la intención de darle estabilidad, obviamente, a la nueva formulación que se da. ¿Por qué? Porque la masa del neutrón hemos dicho que es muy pequeñita, ¿no? Del hidrógeno, perdón, es muy pequeñita, ¿no? Es muy, muy pequeña, es quizá el elemento químico con menor masa, seguramente, ¿no? Y otra cosa, si yo te preguntara, por ejemplo, de estos dos, tenemos acá dos átomos, ¿no? Fósforo y azufre. ¿Cuál de los dos sí tiene mayor masa? A ver. Pero ya sabes configurar bien, ya sabes sumar, ¿no? ¿Cuáles de los dos tiene mayor masa? A ver. Gracias por estar en la clase, jóvenes. ¿Dónde estarán? ¿Cuál de los dos tiene mayor masa? A ver, ahí en el chat. El azufre. Azufre, obviamente, ¿no? El azufre tiene mayor masa, ¿no es cierto? Por ende, entonces te pregunto, ¿cuál de los dos tendrá a ceder sus electrones? Es decir, que va a sufrir un catión, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos? ¿El azufre o el fósforo? El fósforo. El fósforo, ¿no? El fósforo, porque su masa es menor, ¿no es cierto? El fósforo porque su masa es menor. A ver, vamos a leer. Listo. Gracias, Joaquín. Gracias, Daril y JGC, que no sé quién será. Bien. Entonces, esto te tiene que quedar claro. A estas dos reacciones se les llama iones, ¿no? Iones. Entonces, catión, vuelvo a repetir, es perder electrones. Anión es ganar electrones. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a seguir avanzando. Entonces vamos a ver estas reacciones que nosotros tenemos aquí, estos átomos, ¿ya? A ver, pregunto, por favor responda. Tenemos estos iones. En el caso primero tenemos un hidrógeno, pero este hidrógeno, como normalmente le pasa, ¿qué cosa le está pasando al hidrógeno? A ver, ¿está ganando o está perdiendo? Pierde. Está perdiendo, ¿no es cierto? Está perdiendo, ¿cuántos electrones? Un electrón, por eso te ponen hidrógeno más 1. Es decir, que este átomo de hidrógeno, como tú puedes observar, ya no es, ¿sí? Ya no es un átomo neutro. Cuando tú encuentres estas nomenclaturas, te están hablando de que este átomo ya no es neutro, ¿sí? Este átomo ya tiene una carga. Entonces, este hidrógeno ha perdido un electrón. En el caso del oxígeno 8, ¿ha ganado o ha perdido? Gana. Gana. Ha El ganado oxígeno dos ha electrones. ganado 2 Ha electrones. ganado. Sí, el caso del oxígeno ha ganado 2 electrones, ¿verdad? Del cloro Ha perdido tres Pierde. electrones. ha perdido 3. Silicio Gana Ha 4. ganado Está 4. ganando. ha ganado Cuatro. 4. Y el último, Ha Pierde. perdido 5. Yo 5. perdido 5 electrones. Entonces, lo verificamos simplemente para que nosotros tengamos, ¿no? El caso entonces de los protones, ¿cuál es la diferencia entre protones y electrones? Hemos dicho que los protones se mantienen, ¿cierto? No cambia cambian. nada. Sí, acá nos falta un 5, ¿no? 145 es. ¿Sí? En el caso de los protones va a seguir igual, no ha pasado nada, se mantienen igual, no va a tener ningún cambio. En el caso de los electrones hemos dicho que sí, ¿no es cierto? En el caso de los electrones sí ha
ha perdido o ha ganado. Por ende, el hidrógeno que tenía un electrón ahora tendrá 0 electrones, pues porque lo ha perdido, ¿no? Ha perdido un electrón. En el caso del oxígeno tenía 8 electrones, pero ha ganado 2. Entonces ahora la cantidad de electrones será 10. Igual para los demás átomos, ¿no? Como puedes observar, tiene pérdida o ganancia de electrones, dependiendo de, obviamente, la cantidad. Ahora, a estos átomos se les denomina de una manera, ¿no? Se les puede denominar de una manera. A ver, vamos a ver qué dicen. Sí, 45. No entendí. Silicio faltaba el 5, ¿no? La cantidad de protones es 145, o sea, se mantiene. ¿Cuál es la denominación que se le da? Te he dicho que cuando gana, ¿sí? Es anión, cuando pierde es catión, ¿no? Entonces, en el caso del hidrógeno, como es solo un electrón el que está perdiendo, entonces se llama catión monovalente, ¿no? Monovalente, porque ha perdido solo un electrón. En el caso del oxígeno, ¿sí? ¿Ha ganado o ha perdido? En este caso el oxígeno ha ganado, ¿no? Electrones, por ende se llama anión. ¿Cuántos electrones ha ganado? 2. Por eso se le denomina divalente, ¿no? Divalente, anión divalente. En el caso del cloro, ¿sí? Él ha perdido 3 electrones, entonces se le llama catión trivalente, ¿no? Porque ha perdido 3. ¿Ok? En el caso de silicio, es un catión, es un anión, perdón, porque ha ganado, obviamente, 2 electrones o 4 electrones, entonces será tetravalente. Y finalmente el yodo, que en este caso ha perdido 5 electrones y será pentavalente. ¿Ok? Bien, hasta aquí. Preguntas. Todo está ok. ¿Solo es hasta el pentavalente, profesor? No, podría ser más, podría perder algunos más, seguramente. Y seguiríamos 11. nombrándolo, ¿no? Sí, podríamos 11. seguir nombrándolo, ¿no? Sí, sin problemas. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Ya, vamos a hablar sobre los tipos de átomos, ¿ya? Ya, nosotros vamos a hablar de los tipos de átomos. Hay diferentes tipos de átomos, ¿ya? El primero de ellos se llama isótopo o hílidos, ¿ya? En este caso, en este tipo de átomos, sí, fíjate en lo que te dice, tiene igual número atómico, pero diferente número de masa, ¿no? Igual número atómico, pero diferente número de masa. Fíjate en el primer ejemplo, ¿sí? Este es el más común, por eso se llama el más abundante, ¿no? El más común porque es el más abundante. Si tú ves el hidrógeno, tiene obviamente número de masa 1, número de electrones 1, ¿no? Número atómico 1. Este llamado así átomo de hidrógeno protio es el que existe con mucha mayor facilidad en la naturaleza. Es decir, hay muchos más átomos de tipo protio en el hidrógeno en nuestra naturaleza. Y la razón principal es porque este átomo tiende a ceder su electrón, tiende a cederlo. Y obviamente de esa manera, pues se configura cadenas que a veces son bastante largas, como en el caso de las cadenas carbonatadas, ¿no? O cadenas carbonadas también le dicen, ¿no? Por eso es que este átomo se encuentra con mucha mayor proporción en la naturaleza, casi en un 99% en relación a la naturaleza que nosotros tenemos, ¿ya? Casi en un 99%. En cambio, el tritio, que es un átomo menos común, a veces incluso está en una proporción tan pequeña como 0,3% en nuestra naturaleza. Es decir, que hay menos, pero hay. Nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene de estos dos, ¿sí? De estos dos tipos de isótopos, en el caso, por ejemplo, del hidrógeno, igual con el caso del carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque este átomo es muy común, se encuentre más en su proporción mayor para el caso del protio, por ejemplo, tanto en el carbono como en el hidrógeno, y menor, de menor abundancia, para el caso del hidrógeno y en el carbono. ¿Por qué te digo sobre estos dos átomos? Porque también pasa en muchos átomos. En la mayoría de los átomos de la tabla periódica, casi en un 70% de los átomos de la tabla periódica, la mayoría de ellos son isótopos.
¿no? Es decir, que tienen mismo número atómico, pero diferente número de masa. ¿De acuerdo? Y son muy pocos los átomos que no tienen estas características de isótopos, ¿no? Muy pocos. Son átomos que obviamente están de alguna manera en menores cantidades y no han sido fabricados, o han sido fabricados, mejor dicho, ¿no? Por ende, nosotros entendemos que los átomos isótopos tienen una proporción bastante desequilibrada, si lo quieres llamar así, ¿no? Son mucho más comunes los que nosotros consideramos átomos estables, digámoslo así, como en el caso de los átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno, que recuerda son los más abundantes en la naturaleza. Casi todos los bioelementos de la naturaleza están formados por átomos o moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Casi la mayoría. Sin ir muy lejos, tu cuerpo está proporcionalmente, obviamente, configurado con más o menos un 70% de agua, ¿no? Lo que significa que tienes moléculas que trabajan con H2O. ¿No? Eso es su mayoría, ¿ya? Ya, a ver, antes de que se nos pase el tiempo, vamos a ir a nuestra aula virtual. Estoy habilitándoles la asistencia para el caso del tercero B. Entonces, vayan ahorita y coloquen su asistencia ya para que no haya ningún inconveniente. ¿Ya? A ver, voy a cerrarlo dentro de un rato para que no haya más problemas. Ahorita hay 20 personas. 23. 26, no sé cuántos somos en la clase. 37. A ver, consignen por favor su asistencia porque lo voy a cerrar dentro de un ratito. Y ya no van a tener la posibilidad de llenarlo, entonces apresúrense con eso. Bien, hasta aquí alguna pregunta o algo que no esté quedándoles bien claro. Profe, Sí, claro. una pregunta. Sí, dime. Una pregunta, ¿cuál es el porcentaje del deuterio? De deuterio es más o menos un 0.5, 0.6% aproximadamente en proporción, digamos, a lo demás, a la demás masa, digamos, que tenemos en la naturaleza, ¿no? Más o menos eso, aproximadamente, ¿ya? Para que tengan una idea de cuál es más o menos el porcentaje, ¿no? Es decir, que estos átomos son de cantidades muy, muy pequeñitas, muy, muy pequeñas, casi no tan significativas, obviamente, como en el caso del tritio, ¿no? Pero obviamente importantes. Eso no quiere decir que, perdón, del protio, no quiere decir que dejen de ser importantes, sí lo son. De hecho, cumplen funciones muy específicas dentro del organismo, entonces no es que se desmerezca por la proporción que tienen. Simplemente hay que tenerlo en cuenta porque se encuentran de una manera obviamente menos abundante en nuestra naturaleza. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Bien. Ya, antes de que se me olvide, algunos de sus compañeros de la otra clase me pidieron algo así como una clase más, digamos, por algunos detalles que no estaban entendiendo. Entonces, igual con ustedes, si es que alguno de ustedes desea quizá llevar una clase conmigo ya de una manera un poco más personal, escriba al correo. No estoy muy seguro si en esta clase fue la persona que me escribió, porque ahora se están borrando los e-chats que a veces colocan. Y no recuerdo si es que le indiqué que no se podía, porque él me indicó al día siguiente, creo, o algunos 2 días, o al día siguiente, me parece, para tener una clase en la tarde y no pude atenderlo. Entonces, si es que es de este salón, pues bueno, vuelvo a escribirme. Lamento no haberlo podido atender como debía haber sido. ¿Ya? Bien, vamos a continuar con esto. Bien, el segundo tipo de átomos que nosotros vamos a tener como referente son los llamados átomos isóbaros. ¿Ya? En los átomos isóbaros la diferencia es distinta, ¿no? Dice, igual número de masa, pero diferente número atómico.
¿sí? Fíjate en los átomos que nosotros tenemos. Si te fijas, tenemos el átomo de carbono, nitrógeno, sí, argón y CAX. Sí. Entonces, estos átomos te dice que tienen, perdón, igual número de masa, pero diferente número atómico. Entonces, fíjate en el átomo del carbono, ¿no es cierto? En el átomo del carbono nosotros tenemos que el carbono tiene como número electrónico 6, ¿no es cierto? Pero su masa te dice es 14. ¿Por qué? Acuérdate que yo te he nombrado 3 átomos de carbono, ¿no? Los que tienen, sí, masa 12, 13 y 14, ¿no? Pero siguen teniendo igual número atómico, ¿no? Diferente número atómico, te dice. ¿Por qué te hago referencia a esto? Porque si tú te fijas, el nitrógeno en este caso tiene igual número de masa, ¿no? Tiene igual número de masa, 14, 14, pero diferente número atómico, ¿sí? En el caso del nitrógeno, sí, tiene número atómico 7 y el carbono tiene número atómico 6, ¿no? Entonces es diferente número atómico, pero igual número de masa, ¿no? Lo mismo pasa con el caso del argón, ¿sí? Y nuestro famoso calcio, ¿no? Tienen diferente número atómico, pero igual número de masa, ¿ya? A estos átomos se le conoce como átomos isóbaros, ¿no? Que tienen el mismo número de masa, pero diferente número atómico, ¿ya? Ya, nos vamos a quedar aquí porque creo que no vamos a alcanzar a ver el otro más. Y es mejor que me pregunten algo si es que quieren preguntarlo ahora antes de que acabe la hora del Zoom. Hasta aquí hemos llegado bien, o hay alguno que todavía tiene alguna duda, porque después vamos a comenzar a vamos a entrar a lo que es funciones, ¿no? Vamos a ver óxidos primero. Sí. ¿Les ha quedado más o menos claro? Sí, vamos a tomar el último tipo de átomos, la siguiente clase que nos falta, como teoría, y después seguiremos con lo demás. Pero hasta aquí Profesor, estamos bien, creo, ¿no? Sí. ¿cuáles son las diferencias entre actínidos y lantánidos? Lantánidos. Son las... Sí, primero es la configuración que tienen en relación a la masa que ellos consignan. O sea, se encuentran obviamente en distinta ubicación por las características que tienen, ¿ya? Y esto hace que obviamente reaccionen de diferente manera también. No pueden ser iguales obviamente por cuestiones propias de la química, ¿no? Entonces no hay una relación propia entre uno y otro, ¿no? Son diferentes obviamente en sus características. Ya. Esto se va a cortar. Ya. ¿Hay alguna otra cosa más? Si no, ya lo vemos en la siguiente clase. Nada. Bueno, ya jóvenes. Nada, pues si nos estamos entonces viendo el siguiente martes. Estén atentos a lo de su aula virtual porque seguramente algo de esto lo vamos a ver, ¿no? Bien, bueno, cuídense muchachos, hasta la próxima. Me avisan de cualquier inconveniente si es que lo tuvieran. Hasta ¿no? luego, profe. Hasta luego, hijo, cuídate.